Pero que lleva como candidata a gobernadora a Olga Aguirre y a vicegobernador a Eduardo Cantero. Está con nosotros como para esta entrevista la candidata a gobernadora Olga Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Olga, estamos presentes en una época en la que recuerdo que les llamaron la atención, que hubo un fallo en el que no les habían admitido la fórmula porque tenían una gran cantidad de mujeres en la lista y tenían que completarlo con más varones. Sí, eso nos pasó con la lista de concejales de Posadas, que tenía una composición mayoritaria de mujeres, un 60% de compañeras integrantes de la lista, y lo grave el accionar de la justicia, electoral fue que el fundamento para bajar nuestra lista fue la ley de paridad. Que la ley de paridad, no sé si ustedes recordarán, que se presentó como un gran avance para garantizar, impulsar la participación de las mujeres en la vida política, en las listas, y usaron esa ley para exigirnos a nosotros que bajemos compañeras, cuando nosotros somos un partido que en su composición se da esta cuestión de que realmente tenemos más compañeras que compañeros militantes. Eso tiene una explicación política, porque somos un partido que está inserto en el movimiento de mujeres, con un programa de reivindicación en los derechos de las mujeres trabajadoras muy marcado, que integra nuestro programa político general, y además nosotros ya teníamos antecedentes de una participación mayoritaria de compañeras. En el 2017 nuestra lista de concejales en Posadas tenía un 70% de mujeres, y la lista de diputados provinciales tenía un 60%. O sea, responde a una cuestión de tradición de nuestro espacio político, y que tiene que ver con las reivindicaciones que levantamos como partido. Así que realmente fue lamentable. Finalmente tuvimos que cambiar la lista, porque tampoco es fácil litigar sobre estas cuestiones en esta provincia. Nos quedaba todavía el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que no es así nomás. Hay que hacer un depósito en garantía, para litigar ahí, para presentar el recurso. Los tiempos de la justicia electoral no nos permitían, porque se van sucediendo los plazos. En un momento te tienen que aprobar una boleta, en un momento ya tenés que presentar la boleta, y si seguíamos en una situación en suspenso con nuestra lista, iba a ser realmente un problema. La situación que pasó con nuestra lista suscitó la solidaridad del movimiento de mujeres del país en general. Fue un escándalo, porque obviamente, como fue presentada esa ley de paridad como un avance para los derechos políticos de las mujeres, que se use para proscribir mujeres en listas, era realmente grave, y la justicia electoral de Misiones ha sentado un precedente gravísimo. Así que en esas estamos. Bien, Olga, ¿por dónde pasan las propuestas del Partido Obrero en esta candidatura? En la gobernación, ¿no? En tu caso, que vas por primera vez como candidata a gobernadora. Sí, como candidata a gobernadora es la primera vez. Ya fui candidata en el 2015, en el 2017 por el partido. Creo que soy la única candidata mujer. La única candidata, además, el único espacio que se plantea, por ejemplo, a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. O sea, tenemos esas características, y eso da cuenta también de que no es una casualidad nuestra composición de nuestras listas, no es una casualidad. O sea, la importancia que se le da para que se desarrollen como militantes, como dirigentes, es realmente notoria, a diferencia de otros espacios políticos, y lo hablo porque yo en su momento milité en el Partido Justicialista, en el peronismo. Nosotros como partido venimos a discutir en las elecciones lo que creemos que es sustancial que se discuta en un contexto de una enorme crisis económica que se tradujo en una crisis política, y todas las luchas que llevamos adelante en estos años, tratando de enfrentar este terrible ajuste y ataque a los derechos de los laburantes. Queremos discutir, y estos planteos traemos a la contienda electoral. Nosotros estuvimos impulsando, protagonizando, interviniendo en las asambleas, en las acciones en contra de los tarifazos, del boleto, de luz, de agua. Entonces, todas estas cuestiones queremos discutir, la lucha contra los despidos. ¿Por qué?
acá se está decidiendo nuestra suerte, quién va a seguir con las tareas que le quedaron pendientes según el gobierno del régimen del Fondo Monetario Internacional, porque no están gobernando un organismo financiero internacional como el Fondo, y ellos están discutiendo a ver quién paga esta crisis. Nosotros creemos que tienen que pagarlas los capitalistas, no los trabajadores, porque nosotros no la hemos generado. Han adquirido una deuda que no nos preguntaron y no se ha invertido en ninguna necesidad nuestra. Acá no se hizo ni una escuela, ni un puente, ni nada con esa deuda externa. No tenemos por qué pagarla. En ese sentido, somos la única fuerza política, como un planteo político general, digo, más allá de las elecciones de esta provincia, que planteamos que debemos romper con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hacer un desconocimiento soberano de la deuda. No podemos permitir que se siga realizando esta sangría de los recursos y las riquezas de nuestro país para pagar a un grupo de especuladores, una deuda además fraudulenta por ser usuraria, ilegítima. Ya la hemos pagado no sé cuántas veces, porque siempre estamos pagando el interés de interés, así que realmente que nos sigan sometiendo a la miseria de estas penurias para pagar una deuda es un crimen social. Y acá nos distinguimos del resto, porque las otras fuerzas políticas plantean, en el mejor de los casos, la renegociación. Bueno, eso es un reconocimiento en principio de que es una deuda impagable. Nadie la va a poder pagar en estos términos, entonces hablan de renegociación. Cualquier deuda que se renegocia, cuando vos no podés pagar y le vas y decís, bueno, me das un plazo más, cualquier deuda común que tengamos, dice, bueno, yo te aguanto un tiempo más, pero suben los intereses. Bueno, lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional es, además de que obviamente va a ser una deuda mucho más costosa, sino políticas, además, otras condiciones que tienen que ver que se lleve adelante más a fondo la reforma previsional, con el aumento de la edad jubilatoria, la reforma laboral, que básicamente es para poder despedir más fácil a los laburantes, y bueno, toda una economía al servicio del pago de la deuda externa. Es decir, que si nadie plantea romper con el Fondo Monetario Internacional, más allá de los discursos, van a seguir gobernando con el régimen de este organismo internacional, y solo nos esperan cosas terribles para los laburantes, más miseria, más pobreza, y estas reformas que son absolutamente antiobreras. En la provincia de Misiones tenemos una situación particular. Viene gobernando un partido hace 20 años, casi 2 décadas, y bueno, con esta suerte de despegarse del gobierno nacional, han adelantado las elecciones. Pero acá tenemos que tener la claridad de que la Renovación ha sido un aliado estratégico del gobierno de Cambiemos. El bloque de la Renovación en el Congreso funcionó como un bloque afín al Cambiemos, le han levantado las manos para todas las leyes antiobreras, todas las leyes del ajuste, y eso no se puede tapar con un adelantamiento de las elecciones. Nosotros consideramos que la situación en la que estamos inmersos los misioneros y las misioneras tiene responsables políticos concretos, que son el macrismo y el gobierno de la Renovación. Y hay cuestiones, o sea, a ver, nosotros la venimos, los laburantes en esta provincia la venimos padeciendo hace mucho tiempo. La precarización laboral, los salarios bajísimos, porque el gobierno te dice que acá presenta como un logro que acá todavía se paga en tiempo y forma los salarios, pero ¿de qué salario estamos hablando? Un promedio de 12, 15 mil pesos. Realmente es terrible. Entonces, en ese sentido, no le pueden echar la culpa al macrismo, porque si no, obviamente que si se vinieron a agudizar todas las variables que estamos padeciendo los laburantes, pero ellos en todo caso han sido cómplices, no es que se han opuesto, porque si no hubieran votado, por ejemplo, el pacto fiscal en la provincia. Así que sí. Han ido creciendo ustedes en caudal de votos, en gente que los apoya, que los vota concretamente en las urnas. ¿Qué expectativas tienen en ese sentido en este 2 de junio? Y mira, en principio nosotros ya planteamos como un logro que en esta oportunidad presentamos listas en 7 municipios, cuando en el 2017 lo hicimos en 3. O sea que nuestra influencia, nuestra organización, nuestra composición partidaria militante va creciendo en la provincia. Nosotros, a ver, como máxima tenemos el objetivo, o sea, queremos plantear la necesidad que significa la necesidad de que exista un diputado del Partido Obrero en una Cámara de Representantes. Van por un diputado. Sí, eso sería, porque además también hay una cuestión concreta. Estamos con un régimen electoral de una ley de lemas,
es más fácil poner un diputado que un concejal, porque estas distorsiones que ocasiona un régimen electoral absolutamente fraudulento. Entonces, ese sería el objetivo. Y ¿En qué municipios están, antes que te vayas? Sí, en Puerto Piraí, en Colonia Victoria, Delicia, en El Dorado, en Oberá, en Posadas. Así que esos son los municipios donde estamos. Y bueno, no, lo que planteaba era, a ver, tenemos una Cámara de Diputados que los distintos bloques, o sea, bueno, donde tiene mayoría el oficialismo, pero hay bloques que se dicen opositores, como los radicales o el PAIS. Sin embargo, le han votado no solo a Rovira como presidente de la Cámara, sino, por ejemplo, le han levantado la mano para la ley de presupuestos. Y eso no es un dato menor. A nosotros siempre dicen, siempre con la chicana, sobre todo la gente del país, los que supuestamente tienen un discurso más parecido. La alternativa, ¿no? Claro, con lo que disputamos el electorado, dicen, bueno, esta chicana. Pero no es un dato menor votarle el presupuesto a la Renovación. Porque si vos decís, bueno, estamos en contra de la precarización laboral y le votás un presupuesto que no contempla el pase a planta de los laburantes, ojo ahí. Entonces hay que poner un poco en vista las complicidades. Nosotros, a ver, los que militamos hace un tiempo, sabemos que el PAIS es como la pata progresista de la Renovación, es un bloque filo renovador. Hay acuerdos que eso a su vez se tradujeron en prebendas, porque a ver la estructura que tienen, los contratos que manejan, los recursos económicos, que un partido como el nuestro no tiene, porque nosotros hemos llevado adelante, o sea, tenemos la decisión política de llevar adelante una oposición consecuente y no tenemos ningún vaso comunicante, ningún diálogo de ninguna índole con la Renovación. Me interesa saber tu opinión, sobre la suspensión de la jubilación de amas de casa y cuál es la situación en la provincia de las beneficiarias de esta ley. Mira, esta ley no solo beneficiaba a las amas de casa, sino a la gente que trabajó toda su vida, pero por estar en negro no tenía aportes. Uh-huh. Obviamente había un gran porcentaje de mujeres que no trabajaban, pero en las tareas domésticas, que podían acceder a una jubilación mediante estas moratorias. A ver, es un problema, es realmente, o sea, porque una de las... A ver, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, todas las formas de violencia, en esas formas de violencia subyace la miseria, las necesidades. La falta de independencia económica de las mujeres es realmente un problema para romper con el resto de las formas de sometimiento, por lo menos las más descarnadas, como la violencia verbal, física. Entonces, la falta de reconocimiento... y esto tiene que ver con un proceso de ajuste, o sea, acá van por las jubilaciones de todo tipo, acá vamos a tener que trabajar hasta los 90 años si pasa la reforma laboral. Y ahí también hay que ver, porque nosotros vemos un cierto sector del kirchnerismo que dicen, bueno, nosotros pusimos esto y ahora van a sacar, pero también fueron los sectores peronistas, y te incluyó el kirchnerismo, por lo menos donde contaban los porotos que eran en el Senado, donde contaban 1 a 1, que le votaron el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí el doble discurso, porque si le levantaron la mano para este presupuesto, el Fondo Monetario Internacional concretamente te plantea cuáles son los recortes que hay que hacer, y entre esos siempre están las cuestiones de previsión social como estas normas. Vienen por más. Ese es el problema, que si seguimos de la mano del Fondo Monetario Internacional podemos estar mucho peor de lo que estamos ahora. No llegamos a un piso, o sea, ellos todavía tienen muchos más derechos para sacarnos. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo de qué programa representan las distintas fuerzas políticas. Pero sí, el tema de la falta de independencia económica de las mujeres que terminan siendo relegadas al ámbito doméstico, no pudiendo desarrollar otras facetas de su vida, y ahí tiene que ver también otras cuestiones. Por eso, cuando hablan de la ley de paridad, nosotros, el Movimiento de Mujeres nunca pidió una ley de paridad, porque nunca entendimos, o sea, si hay más mujeres pero que no llevan adelante nuestras reivindicaciones en los recintos, no nos sirve de nada. Lo que nosotros sí necesitamos para participar en la vida política son guarderías, por ejemplo, para que nos saquen el yugo de las tareas domésticas, para que podamos desarrollarnos como militantes, para tener independencia económica, para todo eso. Si no, quedamos relegadas a las tareas domésticas de crianza, de cuidado de niños y ancianos, y obvio, no tenemos aporte, es una tarea que está impaga.
Y bueno, y acá en la provincia, además, supuestamente tenemos un sindicato de amas de casa, ya hace años hay una jubilación, pero una jubilación de absoluta miseria. Yo ahora no tengo los números, pero hace unos años era como una cosa de 1.000 y pico. Eso no es una jubilación. No. Eso no es una jubilación. Y menos para retribuir una tarea pesadísima como son las tareas domésticas. Bien. Bueno, hay un presupuesto asignado también para la provincia que tiene que ver con la coparticipación. ¿Ustedes van a proponer algo distinto para este nuevo plan que tienen como candidatos a la gobernación? Mira, sí, obviamente que hay que pelear los recursos que le corresponden a la provincia, pero también nosotros plantearíamos una reasignación de esos recursos, porque si va a venir más coparticipación, pero va a seguir beneficiando a los mismos sectores económicos, como por ejemplo los subsidios a las empresas del transporte público, bueno, no queremos más plata para darle a esta gente. En todo caso, por ejemplo, nosotros planteamos pelear una coparticipación, pero que los recursos públicos vayan. Hay un punto concreto de nuestro programa político, es a un plan de obras públicas. Obras públicas que den solución a cuestiones elementales como el acceso a la vivienda. Cada vez crecen más los asentamientos, el IPRODA no le da una respuesta a la gran mayoría porque la mayoría no calificamos para las viviendas del IPRODA, entonces necesitamos un plan de viviendas, de cloaca, redes cloacales, el acceso al agua potable. Todo eso se puede subsanar a través de un plan de obras públicas. Lo que pasa es que el plan de obras públicas nunca está pensado para dar satisfacción a esas necesidades, sino para generar un negociado. Por eso nosotros consideramos que tiene que estar bajo el control de los trabajadores y usuarios y financiado, por si no alcanzan los recursos públicos, financiado con impuestos extraordinarios a las grandes empresas. Acá se financian empresas, acá se financian a los empresarios, y cada vez los asalariados ganamos menos, tenemos menos posibilidad de acceder a la vivienda y a otros derechos básicos. Así que ese sería nuestro planteo. Muchas veces uno dice, bueno, más plata sí, pero ¿para quién? Entonces ahí nosotros planteamos, por ejemplo, con el tema de servicios públicos que tienen que volver a mano del Estado, tanto el agua como el transporte, como, bueno, la luz supuestamente está a mano del Estado, pero se maneja con cánones o con criterios empresariales mucho más rígidos a veces. Que una empresa privada concretamente. Y ahí decir, bueno, direccionar, por ejemplo, los pequeños productores. Hay un problema, o sea, cada vez el trabajo en la chacra es menos rentable, crece el monocultivo, la expulsión de los campesinos, de las pequeñas unidades agrarias, no tienen acceso a créditos para modernizar la producción. Entonces la chacra expulsa incluso aquellos a quienes quieren vivir de sus tierras. Tampoco el reconocimiento al acceso a la tierra es un problema para este sector de pequeños productores. Así que hay un montón de cuestiones estructurales por hacer en esta provincia. Los recursos ambientales. Nosotros tenemos una de las maravillas del mundo, y en Iguazú no hay agua potable. Se corta el agua potable en verano. ¿A dónde van a parar todos esos recursos que se generan? A los CLOS y sus amigos que explotan la concesión. Entonces, y aparte la devastación, ¿no? Cada vez hay más problemas con el cuidado medioambiental, porque se les consideran recursos naturales y no el patrimonio ambiental. Transitando las rutas de nuestra provincia, veía, ¿no?, el avance del pino, y que se plantea la industria, el polo foresto industrial. Y bueno, y eso, esas riquezas de la provincia, ¿a dónde van a parar? Porque los laburantes estamos cada vez peor, los campesinos están cada vez peor, los pueblos expulsan a su juventud, no le dan ninguna salida. Entonces, discutir todas estas cosas desde un partido que se planta la vereda de la defensa de estos intereses.
Olga Aguirre, candidata a gobernadora por el Partido Obrero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, convocar a votar al Partido Obrero, la invitación a participar en la charla de Romina del Pla. Viene nuestra candidata para la fórmula presidencial ¿Cuándo? del FID, va a estar el 23, el jueves, en una charla en la Facultad de Humanidades, y hacemos un cierre con un acto en El Dorado, con ella, con la presencia de ella también, así que invitar a todos a participar y que nos ayuden a fiscalizar. Necesitamos fiscales para las próximas elecciones del 2 de junio.